Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito digital donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de nuestras estrellas más queridas. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, en los corazones de miles de fans alrededor del mundo, y que, les juro, los va a dejar sin palabras. Si eres de los que vibran con cada interacción, cada rumor, y cada muestra de conexión genuina entre dos personas que marcan un antes y un después en el entretenimiento, este vídeo es para ti. Pero antes de sumergirnos en este océano de emociones y misterios, permítanme pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para darle al botón de suscribir. Únanse a nuestra comunidad de apasionados, porque aquí siempre encontrarán contenido que no solo informa, sino que también hace latir más fuerte el corazón. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es, sin exagerar, algo que desafía la lógica y que ha dejado a propios y extraños con la boca abierta. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, pronunciados juntos, evocan una química innegable, una conexión que trascendió la pantalla y se grabó a fuego en la memoria colectiva. Sabemos de su historia, de su increíble trabajo en Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar a todos, y por supuesto de su romance fuera de cámaras que, aunque efímero para algunos, fue intensamente vivido por ellos y por millones de fans. Pero hoy no vamos a hablar solo de su pasado, sino de un momento, o quizás, una serie de momentos, que nos han demostrado que hay algo ahí que simplemente nadie creería. ¿Han notado en los últimos tiempos esa chispa que parece nunca extinguirse cuando Hande y Kerem están en el mismo espacio? Es algo que va más allá de la simple cortesía profesional, más allá de la amistad, y que nos lleva a preguntarnos una y otra vez, ¿qué es lo que realmente sucede entre ellos? Ha habido innumerables entrevistas, galas, eventos en los que han coincidido, y en cada una de esas ocasiones, esa química explosiva que una vez nos cautivó en la ficción, y luego en la realidad, parece resurgir con una fuerza imparable. Los fans, por supuesto, tienen sus ojos de halcón bien puestos, y cada gesto, cada mirada furtiva, cada interacción sutil es analizada hasta el más mínimo detalle. Y es precisamente de uno de esos momentos donde esa esencia, esa magia, se hizo tan palpable que dejó a todo el mundo atónito. Piénsenlo por un segundo. Después de todo el revuelo mediático, las especulaciones sobre su relación, la confirmación de su romance y luego, tristemente, la noticia de su ruptura, uno esperaría una distancia prudencial, tal vez una frialdad o al menos una profesionalidad aséptica que mantuviera a raya cualquier tipo de rumor. Pero con Hande y Kerem, eso parece ser una utopía. Su conexión es como un hilo invisible pero irrompible que los une, y esto se hizo evidente de una manera que realmente nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber. Recordemos ese evento, no hace mucho, donde ambos fueron invitados de honor. Las cámaras estaban por todas partes, los flashes no dejaban de dispararse, y la expectativa por ver cómo se desenvolverían en el mismo espacio era palpable. Había una tensión en el aire, una curiosidad latente entre la prensa y los fans que seguían la transmisión en vivo. Y entonces sucedió. Hande, radiante como siempre haciendo su entrada, y Kerem, con esa sonrisa cautivadora que derrite corazones, ya presente interactuando con otros invitados. El momento en que sus miradas se cruzaron fue como una descarga eléctrica que recorrió la sala y, por supuesto, las pantallas de miles. No fue una mirada fugaz de reojo, ni una sonrisa forzada. Fue algo más profundo. Fue una mirada sostenida, llena de un reconocimiento mutuo, de una historia compartida que iba mucho más allá de las palabras. Una chispa casi imperceptible para el ojo inexperto, pero que para los verdaderos fans de Anker, fue un terremoto emocional. ¿Qué fue lo que lo hizo tan increíble? Fue la naturalidad. Fue la forma en que el tiempo pareció detenerse por un microsegundo, solo para ellos. Hande esbozó una sonrisa, esa sonrisa que solo Kerem parece ser capaz de provocar, y Kerem le devolvió el gesto con un brillo en los ojos que era inconfundible. No hubo necesidad de abrazos efusivos ni de conversaciones en voz alta. Su lenguaje corporal habló volúmenes. La forma en que sus cuerpos se inclinaron ligeramente el uno hacia el otro, la manera en que sus ojos se encontraron y sostuvieron ese contacto por un segundo más de lo que la cordura profesional dictaría. Fue un momento puro, sin filtros, que reveló una verdad que muchos habían estado esperando, o quizás negando por mucho tiempo. Y no fue solo esa mirada. Minutos después, durante una breve pausa en las entrevistas, se les vio charlando. No como dos exparejas que se encuentran por obligación, sino como viejos amigos.
O incluso más que eso. Había risas, gestos cómplices, esa manera peculiar que tienen de entenderse sin necesidad de explicaciones elaboradas. Ande tocándose el pelo, un gesto de nerviosismo o coquetería que muchos fans asocian con su interacción con Kerem. Kerem con esa postura relajada, pero atento a cada palabra de ella, con esa chispa traviesa en la mirada. Fue como si el mundo exterior dejara de existir por un momento y solo estuvieran ellos dos, inmersos en su propia burbuja. Las redes sociales estallaron, por supuesto. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem volvieron a ser tendencia mundial. Anker is real, siempre juntos, la química nunca muere. Los vídeos de ese instante se compartieron millones de veces en cámara lenta, con zooms, con análisis de lenguaje corporal, con música emotiva de fondo. Los fans estaban en un frenesí. Lo sabía, decían algunos. Están destinados a estar juntos, exclamaban otros. Y no era para menos. Ver esa conexión tan auténtica, tan descarada incluso, en un evento público, después de tanto tiempo, era algo que realmente nadie lo creería si no lo hubieran visto con sus propios ojos. ¿Por qué es tan difícil de creer para algunos, y tan obvio para otros? Creo que radica en la naturaleza de su relación. Desde el inicio de Love is in the Air, su química en pantalla fue tan potente que era casi imposible no desear que fuera real. Y cuando se confirmó que sí lo era, la emoción fue inmensa. Se convirtieron en la pareja dorada, el ideal romántico para muchísimos. Su ruptura fue un golpe para muchos, una desilusión. Y después de una separación pública, lo más común es que las celebridades mantengan una distancia marcada para evitar más especulaciones. Pero Ande y Kerem desafían esa norma. Su conexión es tan poderosa que parece trascender las etiquetas, las expectativas y hasta las decisiones personales. Hay quienes argumentan que es pura amistad, un cariño sincero que perdura después de una relación significativa. Y sí, es posible. Pero la intensidad de esas miradas, la complicidad en sus sonrisas, la forma en que sus cuerpos parecen magnetizarse el uno al otro, sugiere algo más profundo, algo que no se limita a la esfera de la amistad platónica. Es como si una parte de ellos siguiera entrelazada, una energía que se activa cada vez que están cerca. Y no se trata de un incidente aislado. Si revisamos sus interacciones a lo largo del tiempo, incluso después de que oficialmente se separaron, notamos un patrón. Esa cercanía espontánea en alfombras rojas, los mensajes sutiles pero significativos en redes sociales, los pequeños detalles que solo los ojos más atentos captan. Recuerden cuando Kerem, en una entrevista, mencionó algo sobre el amor verdadero y la necesidad de luchar por lo que uno ama, y al mismo tiempo, Ande publicaba una foto que para muchos era una indirecta o una respuesta. O esas ocasiones donde ambos, de manera separada, hablaban de la importancia del respeto y el cariño por las personas que han sido importantes en sus vidas, pero con una emotividad que iba más allá de lo general. El momento increíble del que hablamos hoy no es solo un instante aislado, es una culminación, una reafirmación de esa conexión innegable que existe entre Ande y Kerem. Es la evidencia viva de que hay lazos que el tiempo y las circunstancias no pueden romper. Es la muestra de que a veces el corazón tiene sus propias razones que la razón desconoce, y que la química entre dos personas puede ser una fuerza tan poderosa que desafía cualquier intento de categorización. Piensen en el impacto cultural que tienen. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno. Y la historia de amor real de Ande y Kerem se convirtió en parte de ese fenómeno. Sus fans no solo se enamoraron de Eda y Serkan, sino de Ande y Kerem como pareja. Y esa inversión emocional es tan profunda que cada vez que hay una interacción como la que describimos, es como si se reavivara una esperanza, se confirmara una verdad que muchos llevan en el corazón. Este tipo de momentos nos hace pensar en la autenticidad en un mundo lleno de filtros y apariencias. En una industria donde las relaciones a menudo son estratégicas o fugaces, la conexión entre Ande y Kerem parece ser algo genuino, algo que va más allá del guión o del marketing. Es por eso que nadie lo creería si se lo contaran, pero al verlo, al sentir esa energía a través de la pantalla, es imposible no quedar cautivado. ¿Podría ser simplemente una estrategia para mantener el interés? En un mundo cínico, esa es una posibilidad que algunos no descartan. Sin embargo, la naturalidad, la espontaneidad de esos gestos, esas miradas que parecen decir tanto sin palabras, son difíciles de fabricar. Requieren una conexión real, una historia compartida que vibra en cada interacción.
Además, ambos son estrellas consolidadas en sus propias carreras, no necesitan de este tipo de juegos para mantenerse relevantes. Su talento y su base de fans son más que suficientes. Entonces, lo que presenciamos en ese evento, y en otras ocasiones similares, es una manifestación de una conexión que trasciende lo esperado. Es un recordatorio de que algunas personas están destinadas a cruzarse y a dejar una huella imborrable en la vida del otro, y en la de aquellos que los observan. Es una celebración de esa química rara y preciosa que pocos tienen la fortuna de experimentar, y que ellos, sin querer o queriendo, comparten con el mundo cada vez que sus caminos se cruzan. Este momento increíble nos dejó una lección. Nos enseñó que el amor, la amistad, la conexión profunda, no siempre se ajustan a los moldes que la sociedad espera. A veces simplemente existen en un espacio propio, desafiando las convenciones y recordándonos que la vida real, a menudo, es mucho más fascinante y compleja que cualquier ficción. Nos hizo volver a creer en la posibilidad de que ciertas llamas, aunque se apaguen superficialmente, nunca dejan de arder en lo profundo. Y para los fans de Hande y Kerem, eso es un regalo, una esperanza, y la confirmación de que su historia, de alguna forma, sigue escribiéndose. En resumen, amigos, lo que hemos analizado hoy es mucho más que un simple encuentro entre dos celebridades. Es un testimonio de una conexión extraordinaria entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una que desafía las expectativas y que en momentos clave como el que describimos, se manifiesta con una intensidad que realmente hace que nadie lo creería. Hemos visto cómo esa chispa, esas miradas, esos gestos cómplices, continúan encendiendo la esperanza y la fascinación de millones de fans en todo el mundo, demostrando que algunos lazos son simplemente inquebrantables sin importar el paso del tiempo o las circunstancias. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje de análisis y emoción. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de este momento increíble, de estas interacciones entre Hande y Kerem que siempre dan tanto de qué hablar. ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿O es solo una conexión profesional muy fuerte? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus teorías y opiniones. Su perspectiva es invaluable. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, suspirar o simplemente pasar un buen rato, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, queridos. Sigan creyendo en la magia porque a veces, lo que nadie creería, es lo que está justo frente a nuestros ojos. Nos vemos pronto.